Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Estaba viendo que cada vez se están agregando más y la gloria es para el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en este día, en esta hermosa tarde, noche, estemos todos reunidos agradeciendo la presencia del Señor en nuestras vidas, porque Él es el único que dirige todas estas cosas. Por Él y para Él son todas las cosas. Y para Él estamos haciendo esto, de llevar la palabra mediante este medio para que ustedes puedan disfrutar de esta palabra, puedan entenderla, puedan ponerla en obra en el nombre de Jesús. Y aquellos que están enfermos le pedimos al Señor que los sanen, que sean restauradas las vidas, que aquellos que están atados espiritualmente sean libres en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo renueve las vidas y que Dios esté en nuestros hogares guardándonos, protegiéndonos de toda acechanza del enemigo. Le damos gracias, Señor, y sabemos que en tus manos estamos seguros. Amén. Bueno, yo les voy a leer para los niños Daniel y los leones. Dice así, esta es la Biblia de los niños. Una hermana de Biblia Rosario también me compartió esta Biblia para los niños. Gracias por esta hermana que me compartió esta Biblia, gracias por la alabanza que también los hermanos de Rosario nos mandaron. Y esta Biblia me la regaló Silvia. Y la alabanza David la cantó y la tocó él. Gracias, Señor. Y bueno, empezamos con Daniel y los leones. Dice, entre los israelitas vivía Daniel, famoso por su sabiduría. Había hecho una interpretación de un sueño a Nabucodonosor, y según ella, predijo que su reino sería dividido. Y así sucedió. Cuando el rey murió, lo sucedió su hijo Baltasar. Entonces Daniel anunció que la nación sería entregada a los medos y a los persas. Y así ocurrió. El día que los medos tomaron Babilonia, el nuevo gobernante Darío lo adoptó como consejero. Pronto Daniel comenzó a distinguirse entre los ministros y los funcionarios, quienes, llenos de envidia, decidieron tenderle una trampa. Una tarde se presentaron ante su majestad y pidieron que redactara un decreto donde se especificara que durante 30 días nadie podría rendirle culto a ningún dios, ni a ningún hombre que no fuese el rey, o sería arrojado al foso de los leones. El rey Darío creyó que solo lo hacía por lealtad y firmó la orden. Por supuesto, los ministros estaban seguros que Daniel jamás cumpliría la orden real, porque era incapaz de renunciar a su Dios. Sabían que solo era cuestión de esperar. Pronto lo descubrieron arrodillado orándole al Señor. Sus enemigos estaban felices y lo llevaron ante el rey, que sin opción ordenó que lo arrojaran al foso de los leones. Pero antes le aseguró, ¿tu Dios te salvará? Darío no pudo dormir en toda la noche, atormentado por la suerte de su amigo. A la mañana siguiente corrió al foso y comprobó que su consejero y preferido estaba vivo, sin un solo rasguño. Daniel le contó que un ángel de Dios había cerrado la boca de los leones. Entonces el rey ordenó que lo sacaran del pozo y lo recibió con un abrazo.
Luego castigó a sus ministros y envió un mensaje a su imperio en el cual aclaraba que todos debían respetar al Dios de Daniel, un Dios que era capaz de salvar de la ferocidad de los leones a la persona que amaba. Qué lindo esto, porque Dios, acá vemos un Dios de amor, ayer vimos un Jesús y un Dios de sanidad, y hoy vemos un Dios de amor, que nunca deja a sus siervos en, en ninguna situación, siempre está, dice la palabra de Dios, que Él siempre va a estar cuidándonos. Y acá se vio manifestado el poder de Dios y el amor de Dios. Y vemos que le querían hacer estos ministros una trampa a Daniel para que Daniel cayera, pero Dios lo guardó, Dios lo cuidó, con su gran amor lo protegió y su misericordia es siempre grande, así que nosotros podemos estar confiados en la palabra del Señor, que Él va a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Para Dios no hay nada imposible. No se hizo imposible cerrarle la boca a los leones para que no comiera a Daniel, así que vemos que por más que estos ministros le hicieron una trampa al rey y a Daniel, no pudo con el poder de Dios. Vimos que ellos estuvieron en contra de Daniel y le salió todo al revés. Vemos que hasta en eso Dios está presente en ser justo con sus siervos. Y bueno, vemos que Daniel siguió interpretando los sueños después de otros gobernantes, y damos la gracia al Señor porque es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios que nos salva, es un Dios que nos restaura. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como Él nos enseñó, con amor y dedicación. Gracias, Señor, por este momento. Y bueno, hermanos chiquititos, que el Señor los bendiga, y los invito a que sigan leyendo la palabra de Dios y que puedan leer y puedan entender lo que Dios nos pide en cada versículo, y también ver que no estamos solos. A veces hay dificultades, hay problemas, pero vemos que siempre está Él presente. Él es el que nos ayuda, Él es el que está atento a cada necesidad de nosotros. Le damos gracias por eso y bendecimos a nuestro Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe. Levantan las manos, porque adorando desciende el poder. La oración abre los cielos para que los que viven con fe y que con su boca declaran algo grande vas a hacer. Mi alabanza es el Señor, indicando que el tiempo llegó. La lluvia que estaba tardía, a su pueblo Dios envió. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras que aumenta tu fe. Levanta las manos, porque adorando desciende el poder.
Ahora declara y alaba que algo grande va a suceder. Las llaves Dios te ha entregado, a ti ya te dejaré. Ahora declara y alaba que algo grande va a suceder. Obrando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, corre orando, desciende el poder. Obrando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, corre orando, desciende el poder. Desciende el poder para sanar, desciende el poder para libertar, desciende el poder para restaurar y desciende el poder, desciende el poder y tus ojos verán, desciende el poder y un milagro te dirán, orando declarando y alabando, algo ocurrirá. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, corre orando, desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe. Levanta las manos, corre orando, desciende el poder. Desciende el poder. Gracias, Señor. Realmente es un nuevo tiempo, un tiempo especial, el tiempo de la iglesia en casa. Bendecida jornada tengan hoy. Bueno, y ahí escuchábamos atentamente la introducción de José para los chicos. No nos olvidamos de ellos. No solo eso, sino también que los llevamos en nuestro corazón. Y bueno, esperamos que pronto podamos nuevamente estar juntos. Así que bueno, vamos a comenzar ahora con la palabra de Dios. Acá José me está comentando que hay un pedido de oración. Sí. Hay un pedido de oración, si querés compartirlo. Ahí estamos. Acuérdense que es todo en vivo y en casa. Bueno, de Gladys Reggi de Barranca. Gracias, Señor. Nos saluda, dice buenas noches, pastores. Oración por el mundo entero. Este es el momento en el que no hay barreras ni idiomas que nos separan de nuestro Papá Dios, y bendiciones. Y larga vida para estos campeones del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a estar orando por el mundo entero y que Dios sea el que lleve el control de todas las personas que están pasando por esta situación. Le pedimos al Señor, a nuestro ayudador, a ese Padre bueno, a ese Padre del cielo, que conforme a la petición de la hermana y de las demás peticiones que todos tenemos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre mío, Dios nuestro, Dios del cielo y de la tierra, Padre nuestro, sabiendo que tú estás en los cielos y desde allí ves y escuchas cada una de las peticiones de tus hijos. En este día, en este momento y en este lugar, y haciendo hoy y poniendo en marcha tu propia voluntad, a la cual dice que oremos los unos por los otros, hoy desde este lugar y desde cada lugar en el cual estamos levantando una oración, lo hacemos por este mundo al cual tú amaste en una forma maravillosa, la cual llevó a que entregaras a tu único y amado Hijo para que pague por nuestros pecados. Este mundo hoy es el que te necesita, y te necesita, pero por sobre todas las cosas, no solamente para que lo saques de una pandemia, de una enfermedad o de angustia y aflicciones, sino para que pueda darte la gloria, la alabanza y el honor a tu nombre.
En el nombre de Jesús declaramos en fe, conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo que murió por este mundo y conforme a la orden del Espíritu Santo, la cual nos guía a toda palabra y verdad. En el nombre de Jesús declaramos en fe que hecho está, sabiendo que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas que suceden en esta tierra. Amén. Ya. ¿Hay alguno más? Mandan saludos. Mandan saludos los hermanos que nos están viendo. Hoy la idea es poder estar todos los días aproximadamente en este horario. Esto es especial, creo que nunca predicamos tanto como en este tiempo, pero Dios cada vez más bueno. Cada problema y cada aflicción que sucede, la palabra se sigue cumpliendo, porque si confiamos en Él, Él venció a este mundo de aflicción. Así que quedamos en las manos de Dios y nuevamente oramos y permite, Señor, a tus siervos que con todo de nuevo prediquen tu palabra para que sea glorificado tu nombre. Y la petición es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer un texto muy conocido. Yo quiero compartir con ustedes una prédica de hace mucho tiempo, pero hoy estaba repasando en la palabra y digo, qué lindo esto. Voy a compartirlo con hermanos que quizás no la escucharon. Así que, por supuesto, de una manera diferente, pero vamos a utilizar el mismo texto. El texto es Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, un versículo un texto muy conocido. Los versículos son conocidos porque habla del buen samaritano. Si quieren acompañarme con la lectura, yo lo voy a estar leyendo en Reina Valera, y si alguien quiere poner algún comentario, un mensaje en otra versión, y lo vamos a interpretar también. Leemos el texto entonces y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para compartirlo entre todos los hermanos. Libro de Lucas, San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 en adelante. El título es Palabra de Dios, versículo 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, le estaba hablando a Jesús mismo, ¿haciendo qué cosas es la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Era una pregunta que quería justificarse él mismo y se le hace al maestro. Y en el versículo 30 Jesús da la respuesta. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero,
y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. Aquí hay una pregunta de parte de Jesús para aquel hombre que le estaba a su vez haciendo la pregunta. Y dice así, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El versículo 37 está la respuesta de este intérprete de la ley. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Acá tenemos en realidad, cuatro temas que van a salir a la luz. Primero, una prueba, dos preguntas, dos respuestas, una justificación, una teoría y la práctica verdadera. Vamos otra vez. Una prueba, dos preguntas, dos respuestas, una justificación, una teoría y la práctica verdadera. El versículo 25 comienza diciendo, y aquí es donde se suscita la prueba, el maestro de la ley quiso probar al gran maestro. Porque el versículo 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta, aquí tenemos la prueba, ahora vamos con la pregunta. La pregunta se le hace Jesús a él, y la pregunta está dividida en dos partes. En el versículo siguiente dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito y cómo lees? Le está diciendo, ¿conocés de la palabra? Probablemente la respuesta sería sí, porque muchos de nosotros, y en aquella época también mucha gente leía los escritos. Y después le dice, ¿cómo lees? ¿Estás entendiendo lo que está pasando en el lugar en este momento? ¿Qué está escrito? ¿Conocés lo que está en la palabra? ¿Y qué entendés? Aquí viene una revelación. Hoy nosotros, sus hijos, leemos la palabra, la conocemos, pero necesitamos del Espíritu Santo para que nos revele qué nos quiere decir en profundidad. Yo puedo leer un texto hoy y quizás vos lo estás escuchando ahora y vos te va a decir otra cosa de lo que me dice a mí, porque eso es el Espíritu Santo revelándose a cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo se revela, las vendas espirituales que tenés son las que se caen y tu mente empieza a trabajar en el discernimiento y en el conocimiento de la mente de Cristo. Tercero, el versículo 27 nos aclara la teoría. Versículo 27 dice, aquel, o sea, este intérprete de la ley, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, claro que conocía lo que decía la palabra, porque le estaba citando un versículo que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Y dice, el libro de Deuteronomio figura de esta forma, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente y tu corazón, y las atarás y las guardarás y las tendrás como frontales en tus ojos y las enseñarás a tus hijos en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en el trabajo. Y las palabras eran estas, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ahora bien, acá tenemos que el versículo 27 les explica la teoría y el líder religioso, sabiendo perfectamente lo que la palabra decía, la ley y los mandamientos, da una respuesta que es correcta. El versículo 24 dice, perdón, el versículo 28 dice de esta forma, y le dijo, o sea, Jesús hablando, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, que si hubiésemos estado en un aula y un profesor hubiese hecho una pregunta,
sacerdote que levanta la mano hubiese sacado 10, porque la respuesta era correcta y era afirmativa y estaba bien. Y el gran maestro estaba dando aceptación a lo que decía. Pero aquí comienza el verdadero problema. Aquí comienza la cuestión, en el versículo siguiente, el versículo 29. El versículo 29 hay una palabra que es bastante interesante. La palabra que es interesante en el versículo 29 significa que aquí está la justificación. Ya hemos visto una prueba, dos preguntas, dos respuestas y ahora tenemos la justificación. A veces pasa que a las personas nos pasa mayormente porque somos seres humanos y nos queremos justificar. Ah, no, yo sí, yo esto, yo el otro, yo quizás, o yo más o menos, o yo más, aquel un poco más, aquel un poco menos. Y quizás cuando llega la noche y la hora de ir a acostarnos y apoyamos la cabeza en la almohada, decimos, ¿por qué me justifiqué en esto? Y terminamos diciendo, perdón, Señor, no era por ahí. Tu palabra dice que si yo me humillo, vos me exaltás. Y entonces necesito humillarme para que vos me exaltes. Porque cuando yo me humillo, es que tu Espíritu Santo empieza a trabajar en mí. Y si tu Espíritu Santo trabaja en mí, significa que voy por la dirección correcta. A veces me toca charlar con personas y me dicen, pero ¿sabes qué pasa? Todos los días estoy pidiendo perdón. Y yo le digo, gloria a Dios que todos los días está pidiendo perdón y sentí en tu corazón que todos los días está pidiendo perdón, porque eso significa que el Espíritu Santo desde dentro tuyo está golpeando la puerta y te está diciendo, che, te equivocaste. El problema sería si nosotros cauterizamos la conciencia, porque cuando cauterizamos la conciencia, el Espíritu Santo no puede trabajar, porque en realidad somos nosotros los que estamos llevando adelante nuestra vida, en vez de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo guiarla. Y es ahí donde encontramos el camino, la única forma de llegar al Padre, utilizando los conceptos que Cristo nos dejó escritos en su palabra. Seguimos con el análisis del versículo. Dice así, la justificación, el versículo 29, dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta que en realidad venía respondiendo todo bien. Lo que abunda en el corazón, de lo que abunda en tu corazón consiste en la pregunta. Mira, yo pude ver eso. Él hizo esa pregunta porque en realidad su mente tenía eso, una justificación, y le estaba diciendo, porque quizás él decía, mira, yo hago esto, por ejemplo, yo todas las mañanas me levanto y ayudo a cruzar la calle a una viejita. Así es lo que ahora Jesús le va a dar en otro ejemplo. Pero ¿qué hiciste con las dos personas que están pidiendo antes de llegar a la esquina que la viejita tiene que cruzar? ¿Necesitaban algo? ¿Necesitaban una frazada para abrigarse? ¿Necesitaban quizás una taza de mate cocido? ¿Le pudiste arrimar algo? ¿No lo viste sentado quizás agarrándose la cabeza diciendo qué problema que tengo? ¿Le diste una palabra de aliento? ¿Hiciste eso? ¿O solamente fuiste para justificarte diciendo que estabas haciendo algo bien y ayudaste a la viejita a cruzar cuando el semáforo se ponía en rojo, que los autos se detenían? Y ahora viene la explicación del buen samaritano, y es lo que Jesús hace. Jesús hace exactamente en otro ejemplo esa explicación. La historia. La historia es un relato de lo que Satanás hoy está haciendo. Mira, Satanás vino a tres cosas. También son textos conocidos. Una es a robar, a matar y a destruir. Y fíjate lo que pasó. El relato es lo que Satanás está haciendo hoy. El versículo 30 dice que lo despojaron, le robaron, hiriéndole, porque lo habían dejado casi muerto, y Satanás vino a eso, y lo dejaron solo. Cuando lo dejan solo, iba a pasar el tiempo, y como estaba casi muerto, esas heridas probablemente lo hubieran llevado al deceso. Pero ¿qué pasó? La obra de Satanás no la pudo terminar, porque vino a robar, matar y destruir. Y vos fíjate que el orden es espiritual y no es natural. Porque cuando él viene a robar, te roba. Pero después te mata y después te destruye. Y la pregunta es, si te mató, ¿cómo te destruye después? Porque la pregunta, o sea, el proceso que Satanás utiliza es espiritual. Te roba algo que vos tenés en tu corazón.
porque te saca la fe y la esperanza. Y tu confianza empieza a declinar. Y te destruye porque te deja en un pozo. Que si de ese pozo no te saca la unción o la mano del Espíritu Santo, no vas a poder salir. Probablemente esta sea alguna de las situaciones que muchos de nosotros pasamos. Por ejemplo, la mía, yo cuando estaba en el fondo del pozo, lo único que me quedaba era mirar para arriba, y ahí lo vi al Señor. Porque mientras tanto venía tratando de salir como podía, de problema en problema, porque la palabra se cumplió siempre. En este mundo tuve aflicciones, como quizás también vos las tuviste, las tenés, y no es por nada, pero te quiero decir también que las vas a tener. Este mundo va a seguir dando, y las aflicciones van a seguir viniendo y llegando, pero lo importante es, como decíamos en el día de ayer, conocer a quién venció al mundo, y no tener idea de quién venció la aflicción. El vencedor del mundo, como comentábamos ayer, es el que venció al generador de los problemas, y no el problema que puede ser la aflicción. Volvemos al texto. Dice, lo despojaron, como decía anteriormente, le robaron todo lo que tenía. Lo hirieron y lo dejaron ahí a un costado para destruir. ¿En qué consiste la verdadera práctica de todo esto? Fíjate las personas de alrededor, cómo se suscitó la situación. Los versículos 31, 32 y 33. Versículo 31 dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Escucha, un sacerdote, viéndole, no le llevó lo que necesitaba. Asimismo un levita, para que se entienda, otro sacerdote, llegando cerca de aquel lugar, y otra vez la letra chica, y viéndole pasó de largo. Los dos lo vieron, los dos pasaron de largo. Y mi pregunta sería, entre un sacerdote y un levita, ¿vos crees que no conocían la palabra? A veces pasa que conocemos la palabra, pero Santiago a veces nos da ese tips o ese tirón de oreja. Mirá, no le digas a alguien que Dios te bendiga si los ves que está falto o tiene necesidad de algo. Si no, ¿dónde está tu manera de amar a Dios? ¿Cómo amas a tu prójimo? Ahora bien, el versículo 34 tiene un paralelismo con Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Ahora bien, vos fíjate, cuando Jesucristo aparece en esta tierra, lo primero que hace es deshacer la obra del diablo. Lo primero que hizo fue quitarle el imperio de la muerte a aquel que lo tenía. El que tenía el imperio de la muerte era Satanás. Así que, fíjate, lo dejaron casi muerto. 2 personas pasaron al lado de él, pero uno tuvo misericordia. Jesucristo vino a rescatar, sanar, cuidar e instruir. Porque vos fijate que lo que está haciendo ahora con este, como decíamos antes, intérprete de la ley o maestro de la ley, le está dando una clase particular. Porque se suponía que él conocía la palabra. Porque cuando le hizo la primera pregunta, le dice, ¿qué está escrito? Y después le repregunta, ¿y eso que está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué interpretás? ¿Qué estás viendo? Porque lo que estaba viendo, estaba caminando al lado de él todos los días. Ahora bien, la segunda pregunta es el versículo 36. Dice, ¿quién pues de estos tres? Y le hace una aclaración. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dice, ¿quién te parece que cayó en manos de ladrones? Como queriéndole decir, mirá, vos me estás diciendo que sabes esto, que sabes lo otro, que entendés esto otro. Ahora que yo te hago este planteo, ¿quién te parece que es el prójimo, o mejor dicho, el próximo
el que más al lado del otro está. En el versículo 37 se va a producir algo que muchas veces sucede en las reuniones, en las congregaciones, y yo lo uso como digamos, como el anuncio de que la reunión terminó. Cuando termino la reunión, nos despedimos entre los hermanos, les digo algo. Acuérdense de lo que hoy leímos. Y miren, si esto no lo ponen por obra, es historia, le digo. Porque la enseñanza la tuviste, leímos, entendiste, y entonces le dejo un dato, que es el mismo que Jesucristo está dejando en este lugar. Si esto no lo pones por obra, es historia. Y Jesús le dice, le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo? Y él contesta. Él dijo, el que usó misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, todo lo que entendiste, viste y aprendiste, ahora practicalo, para que eso empiece a caminar en tu vida espiritual. Y acá se produce un cambio estructural en el pensamiento del líder. El líder comienza a pensar diferente, porque Jesús mismo, con la palabra, le cambia la estructura. Yo he conocido personas con las cuales tuvimos que tratar, y le doy gloria a Dios porque me sirvió a mí tanto como para tratar con ellas y como aprender yo también, que han venido armados de una estructura religiosa. Y mi manera de ser es sacarlo de estructuras religiosas. Y yo le hago este ejemplo siempre. Y les pregunto, ¿viste cuando hay una columna que sostiene un galpón que es de hierro? Ustedes vieron que las columnas se llaman cabreadas o la tirantería con que sostiene un galpón, son hierros entrelazados y soldados uno con el otro. Pero si vos tomás ese hierro, por más grueso que sea, al ser largo, si lo tomás de una punta y de otra, y girás en sentido contrario cada uno, ese hierro, por más fuerte que sea, se va a retorcer. O sea que es una estructura que no es rígida. Si bien es fuerte, esa estructura está cimentada en la roca, que puede ser Cristo, se va a mover, se va a empezar a acomodar. ¿Qué es lo que le está pasando a este líder religioso? Pero vos fijate, si esa misma columna de hierro, vos le haces un cajón de madera y la llenás con cemento, cuando esa estructura, que está fundamentada en la roca de Cristo, y se secó y se solidificó, querés tomarla de una punta y la otra, por más larga que sea, y la querés mover, no se va a mover. Porque la estructura está armada dentro de algo que se solidificó. Y no podés entender qué es lo que viene nuevo. Gracias a Dios a este líder religioso, por tener al gran maestro delante, le pasó algo distinto. Y ahí estamos nosotros, porque con nuestra mentalidad limitada tenemos que nutrirnos de otros hermanos que Dios también les habla. Y lo ilógico sería que Dios no te hable siendo su hijo, porque lo lógico es que te hable todas las mañanas y todos los días, cuando haces tu devocional o cuando lees. Lo más lógico. Y es en realidad lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros. O por ahí cuando estamos yendo a algún lugar, sin necesariamente estar leyendo la palabra o estar teniendo un tiempo devocional, vos adentro sentís que algo te dice, che, esto no lo tenés que hacer, o che, esto no lo hagas. Y después lo terminás contando. Bueno, eso es Dios hablándote, mediante el Espíritu Santo, utilizando tu conciencia, llevándote un cambio y desarmando cualquier estructura. Porque las estructuras se forman porque nuestra mentalidad, al ser limitada, tiene un concepto y va por un mismo lugar. Cuando le traes una opción diferente, dices, mira, a mí me pasó, por ejemplo, que no me gustaban las comidas agridulces, porque siempre comí o dulce o salado. Cuando me mezclaron las dos cosas, digo, me parece que no es para mí. Y después me empezó a gustar. Pero tuve que conocerlo, porque en el concepto de mi entendimiento estaba o lo dulce o lo salado. No había otra cosa. Bueno, con Dios es exactamente lo mismo. Este líder religioso tenía todos 10. No tenía problema con la palabra, pero la entendía desde el concepto de estructura. Estaba estructurado a hacer y a pensar y a actuar de una manera definida.
Cuando Cristo le muestra, cuando Jesús habla con él y le muestra un concepto en un ejemplo, lo deja pensando. Entonces lo saca de su condición estructural y lo pone en otra. Y es ahí donde empieza la cuestión a cambiar, las cosas a darse vuelta y el entendimiento a progresar según la mente de Cristo. Mirá, el líder buscaba a un prójimo o a un próximo, pero Jesús le enseña lo contrario. Es el caído el que es alguien que se aproxime, es al revés. El que está caído es el que está esperando a alguien que se aproxime. El líder luego hizo la buena obra, pero el que está necesitando del prójimo y que haga misericordia de él, no es el que está bien, es el que está mal. Esto es el cambio de estructura. Porque por ahí puedes decir, yo soy un buen prójimo y ayudé a la viejita a cruzar la calle, como te decía antes, pero antes pasaste a dos, que uno estaba con frío y tiritando, o tomándose la cabeza y diciendo, tengo un problemón y no sé cómo solucionarlo, y quizás vos tenías pero pasaste de largo. Quizás vos tenías alguna necesidad de comerse un sándwich y te gusta. Y quizás vos lo guardaste porque no tenías hambre y lo llevabas en tu mochila. Pero quizás, o quizás vas bien porque conoces al Señor o el Señor te está hablando íntimamente a tu corazón. Y eso es lo lindo, que cuando sos hijo, es muy raro que papá no te hable. Cuando sos hijo, papá te habla. ¿Y sabes qué? Papá te habla cuando sos hijo. O sea, Dios habla con sus hijos exactamente a la inversa de como un padre natural habla con su hijo. Mira, cuando vos querés hablar con tu hijo, porque a mí me pasa, y voy y me siento en el comedor, pero cuando yo quiero hablar con papá del cielo, me tengo que encerrar en mi pieza, encerrarme, estar solo, y ahí, en lo secreto, Dios me ve. A veces Dios es al revés de nuestra manera de pensar. Y eso es lo lindo. Él quería que hagamos misericordia de aquel que estaba caído. Pero aquellos dos sacerdotes pasaron, lo vieron de lejos y siguieron. Quizás estaban ocupados, tenían que predicar. No sé. Mirá, me acuerdo del texto, Oseas 6:6. Dice el profeta que Dios le dice que no quiere sacrificio, que quiere misericordia. Reveladores de Dios en su palabra, desde el antiguo para hoy nosotros que estamos en el último tiempo. Bueno, mi hermano, espero que te guste. Espero que te guste no lo que yo te haya dicho, sino el conocimiento de la palabra. Mira, el buen samaritano cambió al pastor. Y el buen pastor, que hoy es Cristo, nos ayuda cuando estuvimos o vamos a estar caídos, enfermos y tristes. Hoy es Jesús mismo, mediante la acción de ese Espíritu Santo, que está llevando a las personas a que seamos encontradas primeramente, levantadas, sanadas nuestras heridas, que necesariamente tiene que ser una herida sangrante, también puede ser una herida en el corazón. Yo conozco personas que me hablan de heridas de palabras, y a veces cuando nos ponemos a analizar y charlamos con José, y por supuesto que a la noche le entregamos todo al Señor, porque si no, no podés seguir con esto. Decimos, a veces un golpe duele menos que esto que le dijeron. Quizás en un golpe vos te la aguantás y no llorás, pero con una palabra, quizás hay veces que entras a tu dormitorio, te encerrás y estás llorando por horas. Y es ahí donde se necesita aquel que entienda al prójimo. Y para eso estamos. Señor, somos tu pueblo. Gracias por lo que nos das, porque realmente separado de ti, dice Juan 15:5, nada podemos hacer. Gracias, Señor, que estás al lado nuestro. Gracias, Señor, que vos sos esa planta, la vid, y nosotros somos esas ramitas, los pámpanos. No permitas que nos separemos. Permite, Dios, que el Padre de vez en cuando nos corte algún gajito para que todavía crezcamos más y más. Te lo pedimos
en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Espero que este tiempo haya sido de bendición, porque para mí es un privilegio poder estar acá. Así que los bendigo con bendición del cielo y espero, bueno, como estábamos preparando con José, que podamos estar nuevamente el día de mañana en este tiempo, y creo que nadie va a salir a trabajar, nos vamos a quedar todos en casa, así que nos volvemos a reencontrar y a mí me gustaría nuevamente volver a escuchar la canción y el tema de Corea con nosotros en Rosario. Por ahí va un poquito despacito, pero ahí está. Gracias, hermano, que nos mandó esta canción. Gracias, Señor. Lo bendigo por lo que hizo. Lo bendigo, nos mandó un audio de su autoría porque lo está tocando. Estoy segurísimo, no sé si la canción o la letra es de él. Gracias. Saludo a todos los hermanos que están escuchando. En el nombre de Jesús. Saludos, bendigo. Acuérdense. Lo prójimo es aquel que va a aparecer al lado nuestro con una necesidad. Nuevamente le doy las gracias al hermano David que nos mandó esta canción. Espero que se escuche bien, porque estamos haciendo como podemos, con lo que tenemos, pero la gloria es para Dios. Digo, los dejo en la compañía de esta canción, para gloria al nombre.